Nos vamos con el análisis del recorrido de la distancia maxi de la Cangas Mountain. Es una prueba de 59 kilómetros y 4.160 metros positivos, lo que hace un total de 70 metros de subida por kilómetro. En comparación con el resto de las distancias de la Cangas Mountain, es sin duda la más exigente de todas. Como siempre, para entender mejor el recorrido, vamos a dividirlo en tramos. En esta ocasión lo dividimos en 5. Comenzamos con el tramo 1, salida en Cangas Onís, hasta llegar a Las Rozas. Salimos aproximadamente un par de kilómetros por llano, asfalto, una parte muy sencilla para estirar al grupo y enseguida nos metemos en la primera parte de la subida. Esta primera parte es una subida relativamente suave, aunque esta zona de Prado es un pelín más exigente. Y ya enseguida sí que nos vamos a meter a una zona un poco más rota y con pendientes más elevadas. Será en este giro a la derecha, donde la torre de alta tensión, y aquí tendremos pendientes de hasta el 35%. No es una subida muy larga, pero sí que ya vamos a notar pues, la dureza de la carrera en nuestras piernas. Una pequeña zona de descanso y a partir de ahí pues tenemos una zona un poquito más ondulada, con un sub y baja todo a través de pista, muy fácil, se avanza bastante rápido hasta que lleguemos a la zona de cresteo, que va a ser una curva de 180 grados a la izquierda, y aquí estamos en la zona de cresteo. Vamos a alternar pendientes entre el 25-28% aproximadamente. Ya veis toda la altura que hemos ganado y tenemos una subida, bajada, otra subida y luego nos quedaría todavía una más hasta el pico Arbolín. Esta es la segunda, que seguramente es la más larga y la más exigente, y ahora aquí ya nos quedaría una más, que bueno, ya no es ni muy larga ni muy exigente, que es esta última que veis al fondo. Una vez aquí arriba en el pico Arbolín, ya iniciamos el descenso. El descenso al principio tiene pendientes bastante fuertes y además un terreno que si llueve puede estar algo embarrado, y además tiene bastante piedra suelta que de cualquier manera va a ser un poco resbaladizo. La segunda parte de la bajada ya tiene pendientes un poco más suaves en torno al 30, y esta última ya sí que tiene bajadas muy fáciles con senderos, caminos, pistas con desniveles bastante suaves. Ya según nos llegamos a la parte final de este tramo, sí que vamos a tener ya alguna pequeña alternancia de esas bajadas que decía bastante sencillas, pero también algún pequeño repecho entre medias, ni muy elevados en cuanto a pendiente, ni muy largos, pero sí que van a romper un poco ritmo. Puede tener zonas incluso en las que se acumule algo de barro, aunque tampoco debería tener mucha dificultad porque las pendientes no son muy elevadas. Ya estamos acercándonos, cuando veis que estamos cerquita del río, que estamos llegando ya a la parte final de este tramo, y ya rápidamente nos meteremos en el siguiente, que es uno de los más exigentes de la carrera, aunque a priori en el perfil no lo parezca. Aquí estamos ya en el pueblo de Las Rozas e iniciamos este tramo 2, que es el que veis sombreado en rojo. Este tramo 2 inicia con una subida que es bastante llevadera. Sí que puede tener pendientes que por momentos sean un pelín fuertes, pero no llegarán en torno al 20-22 las más exigentes, que son estas que estáis viendo ahí, pero siempre por terreno bastante fácil, de camino ancho, bien pisado, por lo tanto en ese sentido no va a tener mucha dificultad, es bastante llevadero. Y debe ser de las pocas zonas llevaderas, porque en cuanto tenemos este pequeño descanso cuesta abajo, nos metemos en una de las partes más exigentes de la carrera. Son 400 metros al 43% más o menos de media. Es sin duda una parte de subida muy exigente por este pinar, que además parece como que ya vamos viendo el final, pero una vez seguimos subiendo como que nunca acaba, entonces se hace un poco pesado incluso. Cruzamos el camino y aquí sí que las pendientes siguen siendo ya fuertes, pero no tanto como antes, en torno al 25%, aunque como decía también, sí que parece que no se ve nunca al final. Ahí parece que hemos llegado, pero nos queda todavía un trocito así ondulado hasta que estamos en esta parte de aquí. Esta parte parece ya más llevadera, pero al principio sí que tiene esta primera pendiente de bajada que no es muy larga, pero tiene mucha piedra suelta, piedra que si está mojada puede resbalar, y pendientes en torno al 30%. Una vez que la pasamos sí que tenemos un trozo bastante llevadero, con un camino muy fácil, con pendientes muy suaves prácticamente todo el rato de bajada, que es una zona en la que se van a avanzar kilómetros bastante rápidos. Justamente hasta este punto que pasamos esa cabaña, y aquí tenemos una zona de bosques que no es muy exigente porque predominantemente es también hacia abajo, aunque tiene algún repecho, pero el terreno ya cambia y no es tan fácil. De todas formas sí que cambia un poco eso, el tipo de terreno, y por lo tanto se pasa un poco más rápido porque es un poco más divertido también. Una vez dejado esa zona de bosque, empezamos por esta pista, que es una pista bastante llevadera de subida, será en torno al 15% más o menos, pero
llegamos aquí y tenemos una zona de más pendiente. Puede ser una pendiente en torno al 32% más o menos, pero ya no es una pendiente muy larga, serán unos 100, 150 metros más otro pequeño repechín aquí hasta que cogemos este camino. Una vez cogemos este camino, parece que ya hemos acabado la subida exigente, pero tras este pequeño descanso, vais a ver que ahora aquí en el bosque giramos a la derecha y nos queda otro pequeño repecho antes de empezar la siguiente zona de descanso, que no será muy alta. Es esta que estáis viendo aquí, ¿vale? Ya vamos viendo ahí Cangas de Unisal al fondo del valle. Y una vez llegamos aquí, nos queda una última subida, que en el perfil parece poco, pero tiene lo suyo. Vamos viendo que subimos por esa ladera, giramos un poquito a la izquierda y cuando parece que ya estamos arriba, vemos por detrás que aparece otra ladera y hasta ahí arriba tenemos que subir. Por lo tanto, connotaciones de esta carrera, que hay muchas subidas que parece como que ya la hemos acabado y todavía nos queda un trocito. Una vez llegados aquí arriba, tenemos una primera parte de bajada que tiene pendiente muy suave, pero el terreno está muy roto, tiene mucha piedra, si llueve puede estar un poco más difícil técnicamente y es una zona bueno, que se hace un pelín lenta para lo que parece en el perfil. Ya veis dónde estoy señalando, que es el Pico Arbolín, donde hemos ya bajado en el tramo 1, por lo tanto hay 1 kilómetro que repetiremos respecto al primer tramo, hasta este punto en el que en el primer tramo nos desviamos a la derecha y ahora en este segundo tramo seguimos de frente ya dirección Cangas de Onís. Ahí es importante que no os confundáis. Seguimos bajando, todo con pendientes suaves, ese tramo es muy llevadero, es bastante fácil, avanzaremos kilómetros muy rápido, ya aquí estamos dentro de lo que es el pueblo y a punto de llegar al primer avituallamiento que está aquí justo antes del puente romano, aquí en esta zona. Pasamos el puente romano, que es una de las zonas más emocionantes de la carrera, y ya se puede decir que, bueno, que empezamos aquí el tramo 2. Seguimos con un poco de zona llana, este sendero junto al río, y aquí enseguida empezamos la subida. Es una subida que en su inicio es un poco suave, pero llegamos al cortafuegos que está aquí, y tenemos como unos 200, 200 y pico metros al 39%. Es también una de las pendientes más fuertes del recorrido. Ya veis qué altura hemos ganado. Bajamos un poquito y este es otro punto clave. Ahí los de la original siguen de frente y nosotros giraremos a la derecha. Importante también ahí no confundirse. Tenemos otro trocito con pendientes exigentes en torno al 28-26%. Y luego una zona muy cómoda porque es una pista que es de subida continuamente, pero con una pendiente muy agradable. Será en torno a un 8, un 10% y nos va a hacer avanzar pues relativamente rápido para ser subida. Y aquí estamos al final de esta parte más suave y empezamos ya la zona que llamo de cresteo. Vamos a ir subiendo todo por esos caminos y otra connotación que ya he repetido antes, parece que la subida o el cresteo acaba ahí al fondo donde se veían las imágenes, pero en cuanto llegamos ahí a un pico, vamos a ver que detrás hay otro. Y esto nos pasa 2 o 3 veces en este tramo. Veis que hemos llegado a uno y aparece otro. Y cuando lleguemos a aquel de allá enfrente, pues volverá a aparecer otro pico también con cierta exigencia. Aquí estamos hablando de pendientes en torno al 28 o 30% en alguna incluso, pero bueno, no es tan exigente como el cortafuegos o el pinar del tramo 2. Este que veis enfrente no se va a subir, sino que se va a girar aquí a la derecha y se va a curvar de nivel, como veis. Es un sendero que también está un poco roto, que parece que podemos avanzar rápido, pero bueno, si está mojado el terreno o lo que sea, puede costar. Vemos ahí el último que tenemos que subir, aunque no es el último, como ya os adelanto, sino que aquí giraremos a mano izquierda y tendremos todavía un par de ellos que subir. Son esos que se ven enfrente. Esta bajada al principio es un poco exigente, está un poco roto con algo de piedras, nos puede costar, pero poco a poco se va haciendo más llevadero. Este primer pico lo sorteamos también a curva de nivel por el lado derecho de la ladera, pero el siguiente, que es este que vais a ver, se sube. También pendientes que podrían estar entre el 28 o 30% más o menos. No es muy largo, que es este que veis aquí. Y ahora sí que ya estamos llegando al final de este tramo 3, que si veis no es el final del cresteo, ¿vale? Los he distinguido porque este tramo que está sombreado amarillo eran pendientes razonables entre el 28 y 30%, pero esta pala que veis aquí ahora enfrente nos vamos ya al 39, incluso diría que en algún tramo un poco más de pendiente. Además es relativamente larga y es una de las zonas también más difíciles de la carrera, sobre todo ya con el kilometraje que llevamos encima.
Aquí llegamos, que parece que acabamos esta última subida, este último tramo, pero que va, bajamos un poquito, nos metemos ahí por donde señalo y nos queda todavía ese repecho hasta allá arriba, que también está en torno al 30 y largos por ciento. Además, esta es una parte en la que el sendero está bastante roto, tenemos mucha piedra, el camino está así como un poco inclinado hacia el valle, que nos hace correr peor, incluso sobre todo si está mojado, va a ser una parte en la que avancemos bastante lentos. Ya veis aquí que es la última parte que decía que tenía bastante desnivel, en torno al 30 y algo. Parece que llegamos, pero todavía nos queda un piquito más. Y ya enseguida empezamos la zona de bajada. Nos queda este último pico. Y esta zona de bajada, como decía antes, al principio es un poco, no exigente, pero sí que es un poco más difícil porque está el terreno un poco más roto, tiene pendientes no muy exigentes, pero estarán en torno al veintitantos por ciento y cuesta un poco más. Ya enseguida que vamos bajando, cada vez el camino se pone un poco más fácil, ya veis que aquí la inclinación es un poco menor y esta parte ya sí que es una parte más cómoda. Llegaremos aquí a un pueblo, que lo veis a continuación, y nos va a quedar un trozo bastante grande de unos 3-4 kilómetros que son los más cómodos de la carrera. Salvo este repecho es todo de bajada por caminos y pistas muy anchas en los que vamos a avanzar bastante rápido. Sí que un poquito más adelante vais a ver que nos salimos de la pista, esta zona de aquí, que incluso viene bien para despejar un poco la cabeza después de tanto tramo fácil. Es un tramo corto de unos 500 metros, que bueno, además está divertido, es un sendero, así con bastante curva, una pendiente agradable, y nos hace más llevadero este tramo. Ya nos metemos a la carretera y llegamos al pueblo de Avalle. Aquí nos volvemos a juntar con la distancia original y iniciamos el siguiente tramo, que es el tramo 4. Este ya es parte de la carrera de la original y este tramo 4 seguramente sea el más sencillo. ¿Por qué? Porque es el más corto y además esta pendiente que estáis viendo aquí es una pendiente bastante agradable, que estará en torno al 20 y poco por ciento. Sí que tiene esta zona que es un poco más húmeda, suele tener mucho barro y suele costar un poco más traccionar, pero salvo esto, es un tramo, ya os digo, bastante llevadero, muy constante en cuanto al tipo de pendiente que es, y yo creo que, salvando que ya será kilómetro 30 y muchos, kilómetro 40, es lo que seguramente menos os cueste de la carrera. Ya aquí en esta cabaña giraremos a la izquierda y nos metemos en esta zona de piedras para empezar ya la bajada. Esta zona de piedras es un poco más técnica, pero es bastante cortita. Una vez la pasamos, nos metemos a una zona en la que suele haber un poquito de barro, que es esta que estáis viendo aquí. Seguramente llueva o no llueva, estará bastante embarrada. Y luego ya la última parte, que este sendero, que eso, si está embarrado pues, o de haber llovido, pues puede ser un poco más difícil, sobre todo por la piedra que puede estar un poco mojada y resbaladiza. Y nada, ya aquí estamos en la última parte de este tramo 4, en la que tenemos una zona de un par de kilómetros más o menos, bastante llana, todo por camino. Sí que tenemos que cruzar el puente colgante y tendremos que pasar también junto a un río por el borde, por una zona de piedras y demás, que bueno, puede rompernos un poquito el ritmo y es un poco así lo más llamativo de esta parte, que sobre el perfil se ve bastante llana. Este es el puente que os comentaba, que por cierto se mueve bastante, que si corréis por él vais a tener la sensación esa de que se mueve, de que no es estable. No visteis el río, no está grabado porque se pasa. Y nada, esta es la zona que os decía de pista. Es 1 kilómetro y pico, 2 kilómetros. Y aquí ya giramos a la izquierda y empezamos el tramo 5. Este es el tramo 5 donde está el famoso Pedrero, que tras este pequeño tramito de bosque, unos 100-200 metros, vamos a encontrarlo. Es una pendiente en torno al 33, ya veis que no es la más exigente, pero bueno, como es parte final de la carrera, pues puede costar un poquito más. Es todo un terreno de piedras, hasta que giramos a la derecha y nos metemos a esta zona que se podría considerar una zona de descanso. Una vez pasada esta zona de descanso, nos metemos en el bosque y tenemos una zona con pradería y también alguna zona de bosque con pendientes un pelín más exigentes incluso que el Pedrero, aunque también es verdad que es más corto. Está en torno al 33%, si no me equivoco, 32%. Vale, seguimos subiendo, es la zona con más pendiente, una zona abierta de praos, hasta que llegamos a esta zona de cabañas que estáis viendo aquí. Y aquí, aunque sigamos en subida, sería un camino bastante fácil, con una pendiente bastante moderada. Aquí en este punto habrá avituallamiento y nos queda esa última subida que señalo ahí al fondo, que es una subida también bastante exigente, aunque no muy larga. Tenemos primero una zona de pista,
hasta este punto, unos 500 metros, y aquí es donde empieza esa última zona que comentaba, con pendientes de hasta el 34%. Esta se puede decir que es la última subida exigente de la carrera. Llegamos aquí arriba, que es lo que se conoce como Següenco, aunque no llegamos a pasar junto a las antenas, y aquí empezamos ya la zona de bajada meta. Al principio es una bajada bastante llevadera por camino, luego sí que tenemos alguna zona con un terreno un poquito más roto, con algo de piedra que puede estar un poco embarrado, pero bueno, es una zona chula con mucho cresteo. Y destacar este punto es la famosa cuerda para bajar a la carretera, en la que ya veis que, bueno, que es un poco técnico, pero son 5 metros, y luego esta zona, que es una zona muy pendiente, con mucha piedra que puede estar resbaladiza, barro, y además pequeños cortados que hace saltar entre una piedra y otra prácticamente. Una vez pasado eso, nos metemos aquí en el último pueblo, que tenemos un pequeño repecho, hasta este punto. Y una vez estemos aquí ya se puede decir que somos finisher, porque nos queda simplemente bajar por este senderito, que es bastante divertido, sobre todo cuando nos metemos a la parte final de bosque, que es incluso una zona con un poco menos de pendiente, muy divertida, con una pendiente bastante agradable, mucho giro, por lo tanto es una parte final de la carrera que va a ser muy prestosa, nos va a gustar, y si llegamos allá con buenas sensaciones de poder correrla, seguramente nos quedemos con un muy buen sabor de boca de la carrera. El bosque que os decía es justamente este. Estaremos a un par de kilómetros de meta, nos queda este último repechín que veis aquí, son 15 metros nada más y ya estamos en las calles de Cangas. Sin duda, si llegáis hasta aquí, daros la enhorabuena porque es un carrerón impresionante.